Las propiedades de exceso se definen en general como una diferencia de propiedades, como la diferencia de una propiedad en estado real menos esa propiedad en estado ideal. Vamos a definirlas de la siguiente manera. Si consideramos una variable m, una propiedad general m, recordemos que en nuestra notación, esa propiedad m puede ser entalpía, puede ser energía libre de Gibbs, puede ser entropía, puede ser volumen molar. Una propiedad general m de exceso se define como la diferencia entre el valor real de la propiedad de una solución menos el valor que tendría esa propiedad si fuera una solución ideal a las mismas condiciones de temperatura y presión. Por ende, la podemos definir en función de las relaciones de estado. Energía libre de Gibbs de exceso, entalpía de exceso, entropía de exceso, que sería la diferencia de esa propiedad, por ejemplo, energía libre de Gibbs, que tendría esa propiedad en un valor real, menos la energía libre de Gibbs en fase ideal. Entonces, ¿cómo se relacionan estas propiedades de exceso con las propiedades residuales? Esta relación viene dada por esta diferencia. En general, la propiedad m de exceso es igual a la propiedad m residual menos la sumatoria del producto de las fracciones molares en fase líquida del componente I multiplicado por la propiedad residual del componente I. De inicio vamos a definir propiedades residuales para soluciones, para fase líquida. Esto nos va a permitir calcular coeficientes de actividad y eventualmente poder modelar un líquido que se comporta como no ideal. Entonces, vamos a partir de la relación de propiedades de exceso. Ahora las vamos a definir para propiedades parciales. Para propiedades parciales de exceso, la definición es la misma. Es la diferencia de la propiedad parcial de la solución ideal menos esa propiedad m del componente I en estado ideal. Este es real menos ideal. En estado real menos estado ideal. M puede ser, como comentaba, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. Entonces, las propiedades parciales de exceso vienen definidas por esta relación. Aquí encontramos todas las propiedades de exceso. Energía libre de Gibbs de exceso, volumen de exceso, entalpía de exceso y energía libre de Gibbs de exceso molar parcial. Esta relación nos va a servir para calcular eventualmente cualquiera de ellas, conociendo temperatura y conociendo presión. A esta ecuación se le llama relación de una propiedad de exceso fundamental. Por medio de esta relación es posible deducir algunas otras que vamos a poder aplicar. El objetivo de esto es encontrar una ecuación que nos permita el cálculo de coeficientes de actividad de la fase líquida, así como lo hacíamos para los coeficientes de fugacidad en fase vapor. En esta tabla se resumen todas las ecuaciones generales que relacionan propiedades de exceso. La primera columna relaciona la propiedad M, puede ser cualquier propiedad, con energía libre de Gibbs. Estas son relaciones de Maxwell. Por ejemplo, el volumen, ya hemos comentado que es la diferencial de energía libre de Gibbs respecto a presión, manteniendo temperatura y fracción molar constantes. Vamos a analizar la primera columna. Entropía se puede calcular por medio de esta relación. Entalpía se puede calcular con base a la definición en función de energía libre de Gibbs.
Entropía, noten que se puede cancelar sustituyéndola por este término, por la ecuación 11.5. Esto nos da una relación entre entalpía y energía libre de Gibbs. Y el Cp, que recordemos es la diferencial parcial de entalpía con respecto a temperatura, a presión y composición constante, se puede escribir también en función de energía libre de Gibbs. Esta tabla resume las ecuaciones generales que podemos aplicar. Principalmente, la primera columna relaciona cualquier propiedad con energía libre de Gibbs. Esto lo podemos usar eventualmente para sustituirla en las ecuaciones de exceso o en las ecuaciones residuales. La columna de en medio representa las relaciones de propiedades residuales con energía libre de Gibbs residual. Volumen residual, entropía residual, entalpía residual y capacidad calorífica a presión constante residual. La última columna representa la relación de propiedades en exceso con energía libre de Gibbs de exceso. De nuevo, volumen, entropía, entalpía y capacidad calorífica de exceso. A partir de estas relaciones, es posible obtener una ecuación para el cálculo de coeficiente de actividad en función de energía libre de Gibbs. Inicialmente vamos a recordar la definición de energía libre de Gibbs molar en función de fugacidad. En función de fugacidad, nosotros podemos sustituir esta fugacidad de la especie I en solución como este producto. XI por FI. Recuerden que esta es la regla de Lewis-Randall. Entonces, la diferencia de ambas ecuaciones, GI menos G en estado ideal, me representa un cambio de energía libre de Gibbs molar menos el cambio de energía libre de Gibbs ideal. Esto sería la propiedad de exceso. Y este término, el coeficiente, se define como el coeficiente de actividad. Es la división de este término, es la fugacidad del componente I en solución entre la fracción molar del componente I en fase líquida por la fugacidad de ese componente U. De acuerdo a esto, ese término, por definición, se le llamó coeficiente de actividad. Y el término de la izquierda vimos que es la energía libre de Gibbs en exceso molar. Entonces, esta ecuación me permite calcular coeficientes de actividad si yo conozco o puedo relacionar la energía libre de Gibbs de exceso. De manera análoga al coeficiente de fugacidad, este coeficiente de actividad, llamado gamma, del componente I, mide el grado de desviación del comportamiento de la sustancia con respecto al comportamiento ideal. De manera similar, recuerden que en soluciones ideales, este coeficiente de actividad va a tender a 1. En soluciones reales, el coeficiente de actividad de la fase líquida es diferente de 1. A partir de este coeficiente de actividad, entonces, nosotros ya podríamos plantear el modelo gamma-phi. Ya podemos calcular coeficientes de fugacidad y con esta relación podríamos calcular coeficientes de actividad. Entonces, si este lo relacionamos directamente con el potencial químico, la energía libre de Gibbs molar parcial está definida como el potencial químico y es igual a la energía libre de Gibbs de ese componente más RT por el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente I
por la fracción en fase líquida. Para diferentes fases vamos a poder aplicar estas ecuaciones. Esta es la ecuación que acabamos de deducir. Entonces, para un gas ideal, el coeficiente más bien el potencial químico como gas ideal se puede calcular con esta ecuación, siendo Y las composiciones en fase gas. Para una solución ideal, es decir, un líquido ideal, podemos calcular el potencial químico utilizando esta ecuación. Y para una solución real, es decir, un líquido no ideal, nosotros podemos calcular el potencial químico a partir de esta ecuación. Entonces, estos van a ser nuestros modelos. Esto es para gas ideal. Eso es para gas. Esto es para líquido ideal. Y esto sería para líquido real o líquido no ideal. Entonces es fundamental conocer la energía libre de Gibbs. Esa la podemos calcular utilizando las ecuaciones de la tabla o utilizando otras relaciones de propiedades. En general, las relaciones de propiedades son estas para todas las demás propiedades que hemos calculado. Entonces, estas son obtenidas de la tabla en combinación con las ecuaciones anteriores. Volumen molar de exceso, entalpía de exceso. Y aquí el logaritmo natural del coeficiente de actividad. Noten que todas estas se pueden calcular tan solo conociendo la energía libre de Gibbs de exceso. Además, otras relaciones secundarias se obtienen a partir de estas primeras tres. La primera ecuación representa la relación de volumen en exceso entre RT. Esto se relaciona directamente con el coeficiente de actividad. Yo puedo determinar también la relación de entalpía de exceso con el logaritmo del coeficiente de actividad. Y tendría esta identidad. La sumatoria de las fracciones de la fase líquida por diferenciar logaritmo natural del coeficiente de actividad es igual a 0 en una solución a presión y temperatura constantes, es decir, en el equilibrio. Y por último, esta relación se puede aplicar para calcular energía libre de Gibbs entre RT. Entonces, conociendo esta, podemos calcular cualquier otra propiedad. Puedo calcular esta como el volumen en exceso, puedo calcular coeficiente de actividad, puedo calcular entalpía de exceso. Entonces, estas relaciones las vamos a aplicar primero para el análisis de soluciones no ideales.